Ok, bienvenidos al segundo episodio de esta nueva etapa o de esta nueva era de cardio. Como les contaba en el episodio anterior, estamos relanzando y de hecho, como mini novedad, estoy grabando en video también. Quizás lo puedo subir a YouTube, vamos a ver si tomamos la decisión, pero me di cuenta que en el episodio anterior casi no vi al lente, casi no vi hacia la cámara, así que lo siento por el episodio anterior, voy a ver si en este lo logro un poquito más. En fin, retomamos un poco lo que estábamos hablando desde la introducción. Nuestro corazón es un espacio demasiado valioso, un espacio íntimo, un espacio que no solo a nosotros nos debe interesar. Les cuento, le interesa demasiado a Jesús, le interesa muchísimo al Padre y al Espíritu Santo. Es en este lugar donde nosotros podemos dar a luz a una nueva vida, gracias a Cristo, gracias al Evangelio de Cristo, a la obra de Cristo. Así que de eso va este podcast y hoy quería que habláramos de 3 tiempos. Ni siquiera tengo título para este podcast al momento de grabarlo. Pero tengo muy claro que quería compartirles acerca de 3 tiempos en los cuales nosotros hemos vivido y vamos a vivir, de hecho. Obviamente uno va a ser pasado, otro va a ser presente y otro va a ser futuro, pero cada uno de ellos tiene algunas características importantes. Ahora, antes de entrar a esos 3 tiempos, les voy a dar un poquito de contexto. Ahorita en cardio estamos navegando o metiéndonos en aguas muy profundas, ¿verdad? Porque el misterio del corazón, de dónde es que tomamos estas decisiones, nuestras intenciones y todo, pues es muy, muy complejo, muy profundo. Pero a la luz del plan eterno de Dios, en realidad no debería ser o no tiene que ser exactamente tan difícil o tan complicado, sino que con un poco de voluntad, con un poco de fe, con amor de verdad y rendición podríamos encontrar un cambio radical en nuestra vida en la tierra, pero mejor aún ganarnos, bueno, no ganarnos porque todos sabemos que no nos ganamos el cielo ni la eternidad ni esta patria venidera por nuestras obras, pero metafóricamente diciéndolo con esta disposición sé que lo habremos ganado gracias a Jesucristo, por supuesto. De hecho, no sé si te ha pasado, pero bueno, el corazón que alberga, no sé si de verdad es así, pero creo que lo hemos entendido así. Alberga sentimientos o emociones. Parece que las emociones en realidad son impulsos eléctricos y otro tipo de cosas, pero metafóricamente así lo entendemos. Donde sea que esté el corazón desde esta perspectiva, es importante que nosotros le pongamos atención, porque ahí se alberga lo más íntimo de nuestro ser. Es la fuente de nuestras constantes decisiones. Y yo no sé si has escuchado, de hecho, es muy vacilón y yo lo veo mucho en Twitter, el divorcio que hay entre la mente y el corazón. Me da risa porque hay caricaturas de eso, ¿verdad? A veces el corazón es como el amargado, el cerebro, la mente es como el amargado, como el serio, como el que tiene la razón, el que es más frío, y el corazón es más cálido, es más como un chiquillo o una chiquilla ahí, como más aventurera, más divertida y más arriesgada, y por eso se lleva cada golpe en la vida y el corazón sale y le dice yo te lo dije, ¿verdad? Y es como un contraste muy marcado y es interesante que de alguna manera se conciba así el corazón, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando en esto y dije, qué raro, porque a veces decimos que no podemos confiar en el corazón, como esas caricaturas que básicamente dan a entender que la mente es el que tiene la razón, ¿verdad? Y no podemos confiar en el corazón, pero en muchas ocasiones, y no sé si les ha pasado, rajado que algo en la vida, no sé qué es, una fuerza por ahí mística, por decirlo de alguna forma, nos da una corazonada que decimos, ¿verdad? Nos pone una convicción adentro y eso también dirige nuestra vida, y en muchas ocasiones eso también es bueno, eso también es algo que de verdad funciona. O sea, no siempre el corazón está errando en el blanco, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros tenemos ideas, ¿verdad?, con respecto al corazón, y yo quiero que leamos la Biblia en este episodio del podcast y que veamos qué dice la Biblia acerca de nuestro corazón. Jesús lo dejó bien claro, y aquí estoy leyendo un poquito Marcos 7. Porque del fondo del corazón humano proceden las malas intenciones, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, la falsedad, el desenfreno, la envidia, la blasfemia, el orgullo y la estupidez. Todo eso hace impura a una persona. Eso decía Jesús con respecto al corazón. Y también a lo largo de la Biblia tenemos algunas referencias, se las leo. Por ejemplo, Jeremías, que escribió unos 600 años del nacimiento de Jesús, o sea, hace bastante tiempo. Y decía así, voy a saltarme algunas líneas, solo voy con las del corazón. Maldito quien confía en el ser humano y busca el apoyo de los seres creados, apartando su corazón del Señor. Y luego contrasta en el versículo 7. Dice, bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad. Y después en el 9, no hay más
engañoso que el corazón. Nada hay más engañoso, que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo conoce? Es un misterio. Y dice, yo el Señor examino el corazón, sondeo el interior de las personas para pagar a cada cual conforme a su conducta, conforme al fruto de sus acciones. Y esa palabra fruto a mí me encanta. Probablemente van a escucharme hablando mucho de esa palabra porque es el resultado de algo, de una semilla, como es natural, como pasa en la tierra. Una semilla, algo pequeño, tiene el potencial de engendrar, de germinar, de crecer y después dar un resultado. No siempre, y eso va a depender mucho de la calidad de la semilla, no siempre va a ser algo que vamos a amar, que vamos a desear. En otras ocasiones va a ser algo que vamos a aborrecer. En otra parte de la Biblia, también en los Proverbios, Salomón, un hombre que adquirió muchísima sabiduría que era para este mundo, para todo lo que tenemos que hacer debajo del sol, dijo en el capítulo 28, quien confía en su corazón es necio, quien actúa con sabiduría se salvará. Entonces es muy interesante que tengamos este contraste y estas dos perspectivas del corazón, ¿verdad? Por un lado, la Biblia, en realidad Jesús, Salomón, Jeremías y hay otros textos hablan del corazón como algo que está corrupto, como algo que está enfermo, como algo en lo cual no puedes confiar. Por otro lado, como les decía, metafóricamente, ¿verdad? No es exactamente literal, pero nosotros a veces decimos tengo una corazonada, tengo una sospecha, el corazón me dice esto, y en muchas de esas las pegamos. Yo les voy a dar un ejemplo de eso, un poquito poniéndome ahí. No sé, lo siento para los que son más, los que no aguantan mucho ahí la melosidad, pero yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, ahora a Paola, definitivamente hubo un día, y no se me va a olvidar, que salimos, ni siquiera era una salida como romántica, o sea, fuimos como a comprar unas gomitas, unas chucherías, decimos, al mall, y cuando la fui a dejar a la casa, recuerdo que internamente, y yo iba manejando ya después de haberla dejado, y cuando yo iba para mi casa internamente sentía una explosión, sentía una llenura, y yo volví a ver como al copiloto, que era nadie, porque no había nadie conmigo, pero yo me imaginé que ahí estaba Dios, por supuesto que ahí estaba, y le dije, Dios, a mí no me engaña esta vez el corazón, yo sé que ella es mi esposa. Y faltó no sé cuántos meses después para que nosotros nos casáramos, hasta años, pero desde ese momento supe que algo sentía por ella, que algo tenía, y bueno, no me equivoqué, gracias a Dios. Yo también creo que Dios estuvo muy de lleno en esa decisión, pero bueno, este contraste existe, es real. Y la Biblia, lo más importante, nuestra luz en el camino, nos da destellos de estas ideas acerca del corazón en el cual está corrupto, enfermo, es vanidoso. Nos puede llevar, de hecho, si depositamos en nosotros mismos, en nuestro corazón, la confianza, y si lo posicionamos, si desde el centro de nuestro corazón nos posicionamos a nosotros, podríamos perdernos. Ahora, nuestro corazón ante nuestros ojos ahora mismo en realidad es como un iceberg, ¿verdad? Estas montañas de hielo, estos bloques que flotan y se desprenden en el océano, y se caracterizan porque arriba en la superficie, lo que podemos ver encima del agua es algo muy pequeño comparado con lo que está debajo, pero es una sola unidad. Solo te deja ver lo que está arriba, pero abajo es demasiado grande, entonces te engaña. ¿Qué quiero decir con esto? Así es nuestro corazón, ¿verdad? Si has visto una foto de un iceberg, podemos compararlo con lo que nosotros vemos en nuestra vida. Nosotros vemos el orgullo, vemos un acto egoísta, desde algo pequeño hasta algo más grande. Nosotros vemos la avaricia, vemos nuestras malas intenciones, vemos violencia, vemos todo esto que son resultados. Pero debajo, en el fondo y en las raíces, en realidad es algo muy profundo, es algo muy grande, es algo que así de grande es y de difícil de solucionar, que solamente la vida de Jesucristo perfecta aquí en la tierra ha podido vencer al imperio de la muerte. Así es nuestro corazón. De esas raíces es de lo que yo quiero hablar hoy, de lo que pasó en el principio, de por qué para nosotros ahorita es de verdad imposible cambiar nuestro corazón si no es gracias a Jesucristo. Así que para esto, y con los contextos de que les decía de la Biblia, quiero también que nos vayamos al principio. ¿Cuál es el principio? Bueno, por lo menos este es un principio, no es el principio de todo exactamente, porque la Biblia, como me van a escuchar mucho hablando, habla de antes de la fundación del mundo varias veces, o sea, antes de que el mundo se hiciera y antes de que el hombre existiera, como Dios como creador, ¿verdad? Con Dios como creador. Pero lo cierto es que en ese principio, en Génesis, pasó algo ocurrió y esto fue escrito, esto fue relatado, y no solo por la Biblia. Es muy interesante esto. Hoy yo no voy a profundizar en este tema porque es más complicado
porque es un tema del cual tampoco soy experto, tampoco soy un maestro, pero algo he ido averiguando, algo he ido conociendo y poco a poco les quiero dejar algunas ideas. Cuando agarramos Génesis, especialmente los primeros capítulos, el 1, el 2, el 3, todavía con la caída del ser humano hacia el pecado, te das cuenta que es una narración que hasta es difícil creerla, seamos sinceros. A veces llegamos y decimos cómo Adán y Eva, que habían árboles, que estaban desnudos, que Dios los visitaba en la tarde, era un jardín, muchas cosas que parece un cuento. De verdad así lo podemos decir ahorita, pero efectivamente es una narración mitológica. Y una narración mitológica, a ver, para que nos entendamos, ahorita vos decís eso es un mito, y en muchos de los contextos modernos el mito es una falacia, el mito es algo que es mentira, que no era verdad. En este caso, en la cosmovisión del mundo antiguo, porque es donde está escrito Génesis, la mitología era la manera en la que la gente describía y narraba y ponía de una forma explosiva, de una forma fantástica, maravillosa, los eventos que hayan sucedido de forma literal. Esto lo que quiere decir es que hay altas probabilidades que el texto de Génesis sea metafórico o alegórico en muchas formas. Les doy un ejemplo. Entendemos que Moisés ha sido quien escribió esta parte de Génesis o el Génesis completo. Hay gente que cree que no lo escribió del todo, pero bueno, ya eso es realmente muy irrelevante frente al plan y el propósito eterno de Dios de lo que quería que supiéramos. Lo importante es que Moisés fue educado en Egipto. Moisés fue alguien que tuvo una educación buenísima para su tiempo y él vivía en el mundo antiguo. Su cosmovisión, su contexto cultural todavía es lo que llamamos el mundo antiguo, ¿verdad? Empezando por Sumeria, que por lo menos entiendo es la primera civilización que se reconoce, pero lo cierto es que en su momento en Egipto, y yo creo que todavía hoy, la serpiente, ese animal, se considera sabiduría. La serpiente es alguien que representa la sabiduría. El misterio, es muy mística, pero sobre todo sabiduría, astucia y también luz. Es interesante porque la serpiente también viene de otra raíz etimológica que es serpentina. Y en el relato de la narración, precisamente, Nahash es el concepto que no me voy a meter en mucho del hebreo ni en mucho de eso, pero esa palabra significa serpentina cuando habla de que la serpiente llegó y habló con Eva y le dijo todo lo que le dijo, y ya nosotros conocemos de verdad esa historia. Lo cierto es que cuando Moisés escribe Génesis, llega y pone a la serpiente como representación de algún ser, que probablemente es un ser espiritual, que vino a engañar a Eva. Este texto mitológico, que tiene otro montón de cosas explosivas y narrativas, describe lo que le pasó al ser humano. Sea literal o sea alegórico, metafórico, lo cierto es que Dios puso al ser humano en la tierra, y algo precioso que a mí me encanta es que los puso en el Edén, que era probablemente una montaña muy alta, donde en el puro pico estaba el jardín, y ahí, en lo alto, ahí se unía el cielo y la tierra. Dios caminaba con ellos ahí, Dios estaba con ellos, y ellos eran de la tierra. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra, los gobernantes que representaban a Dios en la tierra. Eran seres maravillosos. Dios les dio una gloria al ser humano, a vos y a mí nos la dio al muy puro principio. Pero bueno, sabemos, y eso es el mensaje importante que nos deja Génesis, que lo que pasó fue distinto quizás a lo que se pretendía que pasara, y es que los seres humanos tomaron en sus propios términos lo bueno y lo malo. Dios les dijo, coman de todos los árboles, esos les van a servir de alimento. Y también les dijo, ahí está el árbol de la vida también. Creo que puede ser Jesucristo también el árbol de la vida, luego hablamos más de eso, pero si fuera, digamos que fuera literal y era un árbol de la vida, un árbol que daba frutos, pues podían comer de ese, pero no podían comer del árbol que estaba en el medio, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el ser humano hizo precisamente esto. Entabló algunas negociaciones con este ser que Moisés lo representa con una serpiente, y decide tomar en sus manos ese fruto. Dice que Eva vio lo delicioso o lo bien que se veía tomarlo, así que lo tomó. Y este fruto es el bien y el mal en sus propios términos. Y con esto los seres humanos despiertan, se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta y tienen vergüenza, y empieza un proceso de perdición, literalmente, no sé si eterna en algunos casos, pero de perdición para nosotros como seres humanos. En este momento, cuando Moisés está escribiendo esto, hay que recordar que
que Él lo hace para su gente. Y por eso insisto en que es algo mitológico, pero es real. O sea, yo lo creo. Yo creo que al ser humano le pasó esto. No necesito irme tantos años atrás, con solo que me veo en el espejo. De verdad compruebo que en mí está lo malo. De mí nace, de mi corazón sale. Lo he aprendido en el exterior. Lo he visto desde mi interior. Hay veces en que me encuentro deseando algo que no debo desear. Hay veces en que me siento con rencor frente a alguna persona. Hay veces en el que me siento vacío y muchas otras grietas que existen en nuestro corazón. Bien, ¿qué pasa? Solamente quise contar un poquito de eso de Génesis para darnos cuenta que ese es un punto de partida también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque todos nacemos en esta era. ¿Te acuerdas que al principio de este podcast te dije que te iba a hablar de 3 tiempos? Bueno, el primer tiempo es este. ¿Cuál es? El pasado. El tiempo pasado, ¿cuál? Antes de Cristo. Porque antes de Cristo ya te cuento. Este tiempo es uno en el cual nacemos con el potencial, con esa semilla en el corazón de pecar, de alejarnos de Dios. De hecho, el resultado prácticamente inmediato de Adán y Eva fue que los expulsaron del jardín del Edén. El jardín del Edén era en su momento el primer templo. La figura de los templos, luego les voy a hablar de eso, es impresionante porque los templos conectan el cielo con la tierra. Después hubo tabernáculos, después hubo templos y ahora la iglesia misma y Jesucristo mismo. Y luego ya no van a haber templos, dice Apocalipsis. Es algo precioso porque vamos a ser todos conocidos por Dios en el mundo venidero. Pero lo que les quiero decir es que el jardín era el primer templo, era el primer lugar de reunión entre el cielo y la tierra. Y ahora, después del pecado, inmediatamente las primeras consecuencias fue que Adán y Eva fueron expulsados. Y ahí nacemos nosotros. Básicamente vienen eras, etapas, eones, vienen muchos años de historia humana hasta que llegamos vos y yo. Y nacemos, digamos, no pedimos nacer, obviamente, entonces nacemos sin esa culpa quizás, sin ese deseo de ir en contra de Dios, sin ese deseo de separarnos conscientemente, pero rápidamente nos damos cuenta que en esa imperfección, esa grieta eterna ya viene en nuestro corazón, viene esa semilla, germina en el ambiente en el que estamos, con otros seres humanos imperfectos, un mundo corrupto, que además es un mundo que a la luz de la Biblia está en manos de los enemigos de Dios también, y te das cuenta que ahí germina la muerte. Sí, así de duro, así de difícil, en nosotros germina y nace la muerte. Y es por eso que hay enfermedades, que nos matamos los unos a los otros, que nos robamos, que nos golpeamos y no nos amamos. Eventualmente todo eso tiene una paga, y es que cada uno de nosotros un día será, digámoslo así, apagado de su cuerpo. Porque creo firmemente que nuestro cuerpo es una habitación, como decía Pedro, y que vivimos y trascendemos más allá de esto físico. Ahora, nosotros tenemos que atravesar ese umbral, tenemos que morir y vamos a morir, a menos que seamos transformados si nos toca vivir los últimos tiempos. Pero lo cierto es que nacemos con esta semilla en el corazón. Ahora, ese es el tiempo anterior a un tiempo presente en el que estamos nosotros ahora mismo y en el que vos tenés la oportunidad de estar ahora mismo. Y yo quiero leer hoy literalmente algunos versículos. Primero, tomando en consideración, tomando el contexto que te acabo de hablar de Génesis, quiero que escuches lo que decía Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Antes de seguir, fíjate que empieza con tiempo hubo. Y dice, era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. Como les decía, efectivamente este mundo está entregado a los seres que están en oposición a Dios. Dice, de ese espíritu al presente, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos en pasado, también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Punto de giro. Pero la piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto a Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así
ante los siglos venideros, que ya vamos a hablar de eso, toda la impresionante riqueza de su gracia hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. Después dice, en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Eso no es algo que provenga de ustedes, sino que es un don de Dios. Ahora quiero leerles, vean que habla mucho Pablo del tiempo, habla de qué tiempo hubo cuando las culpas y pecados los mantenían en estado de muerte, era un tiempo que estábamos siguiendo los torcidos caminos de este mundo. Ahora quiero que leamos Romanos 8, que también lo escribe Pablo, y dice así, Romanos 8, versículo 1, ninguna condena, por tanto, pesa ya, la palabra ya es un término de tiempo, sobre los que pertenecen a Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo que compartió nuestra condición pecadora, o sea, que se hizo carne, que se hizo hombre, a fin de eliminar el pecado. Dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal, o sea, a través de su cuerpo mortal. Lo que Cristo vino a hacer fue a matar esa semilla que teníamos todos en el corazón que iba a engendrar la muerte para siempre. De esta manera nosotros, estoy en el versículo 4, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. O sea, podemos ahora ser perfectos en Cristo, justificados y santificados en Él. Luego vamos a hablar más de eso a profundidad, pero no lo podríamos hacer si no fuera en Cristo. Bien, los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan por satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Y ahí puedes seguir leyendo, y puedes seguir leyendo hasta el versículo, creo que es hasta el 17. Habla de la herencia, habla de poder acercarse a Dios gracias al Espíritu Santo y decirle Abba Padre, o sea, como un hijo que tiene confianza. Y lo que les estoy leyendo es un contraste gigante que existe entre el tiempo pasado, cuando teníamos esta semilla en el corazón, que iba a engendrar para siempre la muerte, y el tiempo presente, que podría decirse también es un tiempo del Espíritu. Y quiero hablarte de esto súper rápido. Históricamente, entonces, Jesús llega, se encarna, se hace ser humano, no peca, vence al pecado, vence a la muerte a través de su sacrificio perfecto, a través de su cuerpo mortal literalmente, pero resucita. Ya solo la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Pero además suceden dos cosas muy importantes que tenemos que tener en consideración ya mismo para nuestra vida. Número 1, Jesucristo, después de resucitar, asciende otra vez al cielo. Vuelve al lugar de donde Él venía, donde Él pertenece. Y con su ascensión sucede lo más importante para vos y para mí ya mismo, y es que desciende el Espíritu Santo. Esto se llama Pentecostés, así lo dice la Biblia, y así se ha conocido históricamente a lo largo de la historia de la iglesia. Es ese momento en el cual el Espíritu Santo es entregado ya y funda básicamente, no sé si esa palabra está bien dicha, pero inicia no solo un movimiento cristiano, algo más, no es solo decirlo de esa forma, inicia la familia de Dios, inicia una nueva humanidad. El Espíritu Santo viene y comienza en todos nosotros y agarra esa semilla del Evangelio de Cristo, esa semilla poderosa de verdad, y cada vez que vos y yo, y lo que yo estoy haciendo por ejemplo, que es intentando enseñar este Evangelio de Cristo, lo sembramos en el corazón de alguien, el Espíritu Santo viene, lo riega, lo hace crecer y da vida nueva. Germina una nueva semilla en nuestro corazón y hay un nuevo nacimiento que es su Espíritu Santo. Y que un día, cuando igual, porque no vamos a tener escapatoria de esto, cuando igual vos y yo muramos, cuando nos toca separarnos de este cuerpo, yo siempre vacilo y digo de estas carnitas, ahí estoy en proceso de mantenerme, pero me cuesta un montón de verdad porque me encanta comer. En fin, cuando nos toque separarnos de este cuerpo, seguiremos viviendo, la verdad es que seguiremos viviendo y seguiremos, no sé cómo, porque la verdad, pues obviamente esto ha sido un misterio para el ser humano, pero a través de la fe estoy seguro que será delante de Dios para los que estamos en Cristo, será en Él, seremos una nueva familia, estaremos en una nueva patria, en un nuevo país. Y ya voy cerrando con esto. Te estoy hablando del mundo pasado, en el cual esta semilla en nuestro corazón germinaba y daba muerte. Te hablo de lo que hace Cristo, viene a la tierra, se hace ser humano, muere y vence la muerte, resucita,
asciende al cielo y ahora nos da su Espíritu. Y es en ese momento en el que estamos viviendo, cuando tenemos al Espíritu Santo que nos da vida y hace que esa nueva vida de nosotros crezca, que funcione, que dé los resultados que tiene que dar. Si antes la vida anterior nos daba violencia, nos daba muerte, nos daba enfermedad, el mismo pecado que producía orgullo, egoísmo, que producía vanagloria, que producía un montón de males que todos odiamos, la verdad, y no quisiéramos vivir con ellos. Por otro lado, también esta nueva vida da resultados. Da la fe, da la mansedumbre, da la esperanza, la fidelidad, da la capacidad de algún día conocer a Dios, de ser conocidos por Dios también. Luego te voy a hablar de eso porque, como te darás cuenta, estoy con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de compartir de todo esto, y sobre todo yo de verdad te invito que si estás interesado en esto, si quieres afirmar tu fe, si quieres indagar un poco más en todo lo que yo estoy hablando, no tengas desconfianza. Al contrario, escribime con confianza porque me encantaría que lo hagamos juntos. Yo creo que así funciona en comunidad. Este es un podcast en el cual yo estoy hablando solo y te estoy hablando a vos e intento que sea cercano, pero me encantaría poder hacerlo en una manera más profunda. En fin, volvemos al tema. Ahora estamos en este tiempo, pero es interesante. Mi papá llamaba esto, mi papá terrenal, llamaba esto ya pero todavía no. Es increíble el concepto, ¿verdad? Porque es como abstracto, pero lo que quiere decir es, en este momento ya somos de esa nueva familia, de la familia de Dios, ya somos parte de esa nueva humanidad, pero todavía no, porque todavía no ha sido completado, porque estamos todavía en la tierra, en este cuerpo que está sujeto al pecado. Este cuerpo es débil y este mundo también, siendo enemigo de Dios de alguna forma, nos facilita alejarnos cada vez más de Dios, nos facilita el pecado. Entonces estamos como en esa tensión. Falta todavía cosas por pasar. Falta todavía que termine nuestra historia, que termine la historia y se cumplan los tiempos de Dios, se cumpla lo que Dios ha dicho que tiene que pasar. Y bueno, ese es el tercer tiempo, del cual te voy a decir apenas un poquito: el mundo venidero. Te lo digo de todo corazón. Me encanta la idea y a raíz de las cosas que me ha tocado vivir últimamente, pienso más cada vez en las cosas del cielo, aunque sean a veces difíciles de entender o imaginar, que en las de la tierra. Pienso más en que un día compartiré con Dios y seré conocido por Él y voy a poder conocerlo, y hay promesas. Por ejemplo, vamos a vivir sin dolor, vamos a vivir sin ese sufrimiento que nos ha causado el pecado aquí en la tierra, de todas las formas en las que se ha manifestado. También Él va a lavar nuestras lágrimas, Él se compadece por nosotros, tendremos cuerpos nuevos. Increíble, porque yo nunca había entendido hasta hace muy poco tiempo, a pesar de ser cristiano por muchos años, pero no había entendido que la resurrección literalmente es del cuerpo, porque por supuesto que nuestro ser interior, llámese alma, espíritu, no lo tengo exactamente tan claro. Tal vez alguien algún día me pueda dar esa luz, pero esa vida interior que tenemos va a seguir viviendo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo va a desfallecer, va a morir, va a caer a la tierra, como Dios le puso juicio. Pero un día vamos a tener un cuerpo nuevo, vamos a resucitar, y eso significa volver al cuerpo. Así que hay promesas, y esas promesas son maravillosas. A mí personalmente están calando un montón en mi corazón. Me hacen desear este mundo venidero del cual habla Hebreos, habla Efesios con los lugares celestiales, habla Colosenses, habla Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que es de esperanza, que es de dar a conocer la esperanza. No es para que nos asustemos, aunque reconozco que a veces pensar en los últimos tiempos y todas las cosas que tienen que pasar asustan. Es cierto, la verdad, humanamente asustan, pero conforme más me meto en entender el plan de Dios, en conocer su propósito y que vamos a ser parte de esta familia, digámoslo así, internacional. Ahorita nos dividen las etnias, las razas, las culturas, las condiciones sociales, todo eso nos divide, pero un día seremos todos una sola familia. Incluso la Biblia habla de la separación que hay entre gentiles y judíos, o sea, las personas que son judías y las personas que no son judías, pero ya eso no va a ser una división. Todos seremos uno con Cristo, somos el cuerpo de Cristo y seremos la novia, la esposa que se le va a entregar a Cristo. Estaremos unidos, Él es nuestra cabeza, así lo habla la Biblia. Y bueno, de todo esto voy a hablarte un poco más en los episodios que vienen. Gracias por acompañarme esta media hora. Tenemos un corazón
que vivió en un tiempo pasado y te dejé algunas ideas de ese corazón, cómo está corrupto, cómo está caído. Te hablé de Génesis, te hablé de lo que pasó en un inicio, te hablo de lo que pasa ahora mismo con el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, y te dejo la idea de la esperanza en la que estamos llamados a vivir en una nueva patria, en un nuevo mundo perfecto. Es muy distinto, a pesar de que no lo podemos imaginar a totalidad, al mundo en el que vivimos hoy. Y yo creo que el ser humano siempre ha buscado la eternidad, está en su corazón, está en su sistema, está instalado por defecto de fábrica. El ser humano anhela la inmortalidad. Hay muchos textos desde el mundo antiguo, de hecho, que narran cómo el ser humano ha estado en esa búsqueda. Bueno, la respuesta es Cristo, la respuesta es Jesús, el Hijo de Dios, que no decidió aferrarse a sí mismo, a esa posición que tenía, sino que se hizo de carne, de polvo. Vino a la tierra, venció la muerte, y con Él vamos a resucitar, ya que si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar y nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos serán hechos nuevos y vamos a disfrutar de este tiempo venidero, de este mundo venidero. Para mí es de verdad importantísimo compartir esto. Yo creo de corazón que no queda demasiado tiempo para nosotros. Un día te voy a compartir más del por qué pienso estas cosas. Ahorita lo que te quiero decir es que si tenés vida hoy, si en este momento que estás escuchando este podcast o estás viendo este video, si es que lo publiqué, y tenés la capacidad de meditar, de reflexionar en lo que te estoy diciendo, abrir tu Biblia, buscar a Dios, creo que este es el momento perfecto. Creo que en algún momento puede llegar a ser tarde, y yo creo que el deseo de Dios definitivamente es que en cuanto antes lo conozcas, en cuanto antes entendás tu posición como iglesia, como esposa, como novia de Cristo, tu posición como hijo de Dios, más vas a disfrutar la vida en la tierra definitivamente, pero mejor aún, más vas a preparar tu corazón para estar para siempre con Cristo Jesús y con el Señor en la eternidad. Me acaba de avisar la cámara que se está quedando sin tiempo, así que esa es mi señal. Nos vemos en el próximo episodio o nos escuchamos en el próximo episodio de Cardio. Un gran abrazo y como les repito, estoy para servirles. Ojalá que puedan tener la confianza de acercarse y hablar un poquito más. Nos vemos. Chao.